Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es el último martes del 2020 y pensando un poco en todo lo que fue este año, ¿no? Me acordaba, así venía a mi mente que hace tiempo yo, hace muchos años atrás, había ido a tomar unas clases de pintura así artísticas, ¿no? Para pintar cuadros. La primera pregunta que me encontré cuando estuve delante del profesor fue, ¿qué querés pintar? O sea, ¿qué te gustaría pintar? O sea, ¿qué estilo te gustaría? Entonces yo le mostré unas fotos que tenía de así paisajes de cielos nocturnos, de estrellas y todo, y digo, quiero pintar esto. El profesor, muy astutamente, no me dijo nada. Me dijo, bueno, adelante, me dio material ahí para poder pintar. Me fue guiando un poco. Me dijo, adelante. Una cosa era ver el cuadro y la obra ya terminada. Y otra muy distinta era uno tener que empezar, o sea, yo tener que empezar a agarrar los óleos, agarrar los pinceles, ver cómo se mezclaban, ver cómo se hacían cada una de las cosas. La verdad que llegó un momento en que le tuve que decir honestamente al profesor, no puedo, o sea, no me doy cuenta, no puedo hacerlo. Entonces él empezó a enseñarme. Una vez que admití que, digamos, no podía pintar eso que yo quería, él empezó a enseñarme a pintar. Y ahí fui aprendiendo distintas formas y pinté, digamos, no por ahí lo que yo había pensado en un principio que quería pintar, pero pinté otras cosas que, que fueron muy interesantes también, muy lindas. Y la experiencia en sí fue muy interesante también, de toda esa parte de pintura. Entonces, ahí aprendí que, bueno, mejor dejaba que él me enseñase, ¿no? Que este profesor me enseñase y bueno, ver cómo él me enseñaba las técnicas, me hacía recorrer por las distintas, digamos, estilos de pintura y ahí empecé a aprender. Y a veces pienso que el Señor hace lo mismo con nosotros. Él nos deja, pero llega un momento en que se presentan problemas, dificultades, una pandemia a nivel mundial, donde de repente nosotros tenemos que también entrar a reconocer que, Señor, yo con mi fuerza, yo solo, no puedo. Ahí recién el Señor nos empieza a enseñar, ahí recién el Señor nos lleva por el camino que Él sabe que es el buen camino. Pero primero está en nosotros tener que reconocer que tenemos que entregarnos a Él, dejarnos en Él y dejar que Él nos guíe, que Él nos vaya mostrando y nos vaya diciendo las cosas. Con esto tampoco quiero decir que somos como marionetas o títeres que no tenemos voluntad propia, pero esa voluntad sometida o en línea con lo que el Señor quiere. Y justamente un poco quería hacer este balance, ¿no? de fin de año. Y meditando un poco en todo esto, venía a mi mente esta idea de que
Dios muchas veces presenta circunstancias, como esto que hablábamos, ¿no? Distintas circunstancias, distintas cosas que van pasando, aún, o sea, si creemos realmente en lo que dice la palabra, que todo está sujeto a Él, todo está sujeto a los estados de sus pies, y nada se le escapa a Él en consecuencia. Aún esta pandemia, Él la permitió. Aún todo esto que ha sucedido a lo largo de este año, Él lo permitió. ¿Y por qué? Porque dice en su palabra en Filipenses 2:13, en la versión de Nueva Traducción Viviente, un texto que por ahí se ha oído algunas veces, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y noten esta parte interesante, ¿no? Que dice al principio, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, el Señor pone en movimiento toda una serie de cosas, toda una serie de elementos para que reconozcamos nosotros que en nuestras propias fuerzas muchas veces no podemos, sino que el poder es de Él, y nos va guiando para que hagamos lo que a Él le agrada, dice la palabra. Entonces, muchas veces las circunstancias, lo que nos rodea, las situaciones en sí, pueden ser situaciones comunes y corrientes, digamos, son cosas que simplemente ocurren. O sea, no voy a atribuir todo absolutamente todo lo que me pase al Señor. O sea, si yo, por ejemplo, estoy agarrando y poniendo un clavo y me martillo un dedo, me martilla el dedo. O sea, simplemente tuve un descuido, no estaba prestando atención o tuve mala puntería y me martilla el dedo. No es más que eso. No es que hubo un movimiento espiritual y no sé qué para que me martillase el dedo, no, simplemente pasó eso. Pero sí otras cosas, ¿no? O sea, de repente por ahí otras circunstancias u otras cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Que de repente contribuyen a que nosotros veamos o busquemos en una forma más personal al Señor. Y hablo de esas circunstancias donde por ahí incluso tenemos que pasar por momentos difíciles, por momentos de sufrimiento. Hablo de esos momentos donde por ahí uno está como en esta encrucijada en el camino, donde tiene que hacer algo para el Señor o tiene que cumplir algo, o, por ejemplo, acompañar a alguien al hospital. Donde de repente uno tiene a un familiar enfermo y también tiene que cumplir con la iglesia. Ojo, no digo por esto que uno deba descuidar a la familia, no digo por esto que uno deba descuidar y no acompañar al hospital, ni nada de eso. No, muy al contrario. Pero leemos en la palabra y hemos escuchado en mensajes anteriores, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y a veces hay momentos, estos momentos tan particulares que son encrucijadas, donde uno entiende que puede encontrar una solución, de que por ahí alguien puede, por ejemplo, puede acompañar a ese familiar, puede hacerse las cosas de otra manera, y uno tiene que servir al Señor, o uno tiene que hacer algo, o hay algo, como leíamos recién, Dios trabajó, nos dio el deseo, el poder,
nos dio un camino para hacer lo que a Él le agrada. Y en ese punto, en esa encrucijada, tenemos que decidir si hacemos lo que a Él le agrada o hacemos lo que a nosotros nos parece. Y en este punto, que no es fácil, que no es sencillo, que cuesta y que muchas veces trae sufrimiento, ahí es donde también participamos y buscamos el reino de Dios y su justicia. Y Él nos promete que después todo lo demás, y a ese todo cada uno póngale el significado que quiera, vendrá por añadidura. Entonces, en esto me llevaba, pensando y meditando sobre esto, me llevaba sobre el texto de Colosenses. Yo acá estoy empleando la versión de la Nueva Traducción Viviente. Habla del apóstol Pablo en Colosenses 1:24 y dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y acá lo voy a leer también en la versión de Reina Valera. Dice acá también: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y acá presten atención, veamos esto con atención. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Sacrificio perfecto y agradable, dice la misma palabra, que fue la obra que hizo Cristo Jesús, la obra redentora que hizo Cristo Jesús en la cruz. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿O por qué dice acá que en la Nueva Traducción Viviente dice: participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo? O sea, como que todavía hay más para hacer. ¿Cómo es esto? Por las mismas razones que Pablo sufría muchas veces persecución, lo apedreaban, naufragios y tenía problemas. Por las mismas razones que nosotros, en nuestro tiempo, en estas circunstancias, en este siglo, podemos estar pasando por otras cosas. Podemos estar pasando por, como estamos todos, por una pandemia en donde no nos podemos reunir en las iglesias y tenemos que buscar otras formas de llevar la palabra del Señor, participar a favor del cuerpo de la iglesia, o sea, buscar cómo la palabra de la iglesia y los hermanos en sí se unen, aun cuando pasan estas cosas que no nos permiten que nos veamos cara a cara, ver cómo nos unimos, ver cómo sigue la iglesia, sigue el mover de la iglesia. Participar de los sufrimientos, participar, o sea, de esto que dice participar de los sufrimientos de Cristo. O sea, si vamos al caso, en la Biblia no está que Cristo haya, por ejemplo, tenido una esposa ni que haya tenido hijos. No lo menciona, no está escrito que haya ocurrido tal cosa. Sin embargo, nosotros tenemos, o sea, los apóstoles, la gente que siguió después sí tuvo esposas, hijos. Y el Señor mismo decía que a veces es necesario en la obra tener que pasar por momentos difíciles, de tener que dejar a un costado, de tener que dar prioridad al Señor por sobre las otras cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, a veces en la escala de prioridades llega momentos en que, acá dice, partícipes del sufrimiento, partícipes de por ahí tener que tomar decisiones difíciles en favor de Cristo, de las prioridades de Cristo, de lo que a Él le agrada para el cuerpo de la iglesia. Llámese esposo, esposa, hijo, hija,
padre, madre, familiar, ser querido. A veces llegan momentos en que las circunstancias son, por ahí, esta prueba, este momento difícil. Como por ejemplo lo tuvo Abraham. Abraham tuvo que poner en la balanza, en la escala, las prioridades y decir, bueno, primero está el Señor y le obedezco, aun cuando Él me dio el Hijo. No sé cómo lo va a salvar, cuando lo tuvo que sacrificar, no sé cómo lo va a salvar, pero yo primero obedezco al Señor. Con esto no quiero decir que uno tenga que abandonar al familiar o tenga que abandonar a la esposa o el hijo y porque estoy sirviendo al Señor, sino que digo que hay momentos, hay un punto, una encrucijada donde uno a veces tiene que aclarar estas prioridades, uno tiene que poner estas prioridades en orden. Entonces hay momentos que son difíciles, momentos que son complicados, momentos que por ahí son de lágrimas, pero que requieren esta toma de decisiones. Y el Señor, la promesa que nos da es que y todo lo demás vendrá por añadidura, participando en estos sufrimientos también, que a veces son tan dolorosos como si nos hubiesen clavado una corona de espinas, o a veces son tan sufridos como si estuviésemos pasando por alguno de los sufrimientos del Señor. No en lo físico por ahí, pero sí en nuestro interior, sí tal vez en nuestra alma. O sea, nos duele muchísimo. Entonces, también esto, en favor de Cristo, en favor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y por qué y para qué? Y esta respuesta la tenemos en Colosenses, dice en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En la otra versión, en la de Nueva Traducción Viviente, dice: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea, nuestro mayor tesoro es el conocimiento de Cristo. El entender y tener la sabiduría, el conocimiento. La plena sabiduría, el pleno conocimiento de Cristo. De qué tan ancho, de qué tan profundo y de qué tan alto es su amor. De todo lo que es Cristo en sí. Y Dios Padre. Entonces, en esto somos perfeccionados, en esto somos completados. Muchas veces a partir de estos momentos difíciles, de estas pruebas, de estas situaciones, de estas encrucijadas a las cuales nos vemos enfrentados y confrontados muchas veces. En esto, el mismo Señor ponía un ejemplo respecto de lo que era ser discípulo de Él. Y esto está en Lucas 14:31 al 33. Decía: ¿o qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Y muchas veces ese todo lo que posees no significa necesariamente lo material, sino que muchas veces todo lo que posees también es lo que uno cree tener adentro, a nivel afectos, a nivel espiritual,
podríamos decir, que de repente ocupa el lugar que el Señor quiere. Esto, así como lo estoy hablando, va para mí, va para ti, o sea, es para todos nosotros. Entonces, el tema es, muchas veces, ¿quién entra en guerra con quién? ¿Acaso alguna vez, pregunto, ¿no? ¿Acaso alguna vez por ahí nosotros entramos en guerra con el Señor porque no queremos hacer lo que Él nos pide? Porque Él nos dio, como leíamos al principio en el texto, Él nos dio, Él trabajó en nosotros tanto para el querer como para el hacer, para hacer lo que a Él le agrada, y nosotros en algún punto decidimos que nos rebelamos y no queremos hacer lo que a Él le agrada. No, eso, o sea, para hacer eso significa que tengo que dejar esto otro y no quiero. Entonces, ¿contra quién me estoy poniendo en guerra ahí? ¿Contra quién estoy levantando un ejército? ¿Contra el Señor? ¿Rebelándome contra Él? O sea, diciendo, no, Señor, está bien, todo lo que me pediste está bien, pero hasta aquí. Esto otro que me estás pidiendo, que quieres, estás trabajando en mí, quieres que lo saque, no, eso no. Entonces, ¿contra quién estoy peleando ahí? ¿Contra quién estoy haciendo guerra en ese momento? Más vale, me dice la palabra, si querés ser mi discípulo, déjalo todo. Y aún eso, agarrá, pensá que si yo creo que tengo 10.000, el Señor tiene 20.000. No nos olvidemos que el mismo Señor Jesús dijo en su momento, ¿o acaso crees que no podría pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles? Y en la palabra de Dios, en la Biblia, vemos lo que un ángel o pocos ángeles podían hacer con toda una población. Entonces, el Señor tiene legiones de ángeles. Tiene más que 20.000. ¿Contra quién yo quiero hacer esa guerra? Más vale, creo que conviene, creo que es más sabio que yo acuda al Rey de Salem, o esta vez al Rey de Paz, que es Jesucristo, y negocie las condiciones de paz con Él. Por supuesto, digamos, yo no tengo para hacerle frente, así que Él me va a dar las condiciones. Él me va a decir cuáles son las condiciones para la paz. No es que yo voy a ir a imponerle las condiciones a Él, sino que, al contrario, yo voy a ir a escuchar qué condiciones son para la paz. No por esto quiero decir que Él no me ame, no por esto no quiero decir que Él no sea bondadoso, que sea misericordia, que esté lleno de amor. Pero Él es Señor de señores y Dios de dioses. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que me hizo a mí. Él es el que me vio antes de que yo fuese formado en el vientre de mi madre. Contra Él quiero hacer yo guerra. Él es el que creó todo lo que vemos. Contra Él yo quiero hacer la guerra. O más vale voy a pedir condiciones de paz. Si siento que por ahí a veces me estoy rebelando porque no quiero entregar algo que Él me dice, mira, esto también. Yo simplemente meditaba y me preguntaba estas cosas. Pablo mismo, él tuvo muchas dificultades, él tuvo muchos problemas, fue apedreado, sufrió naufragios. Vemos en la Biblia los relatos de este apóstol, los de los otros apóstoles, todo lo que han sufrido. Sabemos de los hermanos, aún hoy en día, en ciertos lugares, que van a predicar la palabra, y no es fácil, ni espiritualmente, ni físicamente, ni emocionalmente, ni de ninguna manera, y no es fácil. Pero acá hay una palabra que nos da
esta esperanza, que nos da esto que es, yo creo, hermoso, ¿no? Dice, aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Aun cuando tenemos estas dificultades, es para el consuelo y nuestra salvación. Aun cuando pasamos por medio de estos problemas, aun cuando pasamos por ahí, por pérdidas, por sufrimientos, por distintas cosas, es para el consuelo y la salvación. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. O sea, quien ha sufrido estas cosas, quien ha vivido estas cosas, entiende de ese sufrimiento y puede ir a consolar a otros. Puede hablar desde un punto que ninguna otra persona puede hablar, porque él conoce lo que es esa situación, lo que es pasar ese momento difícil. Y desde ahí puede hablar. Desde ese fondo donde encontró al Señor y donde el Señor le habló, puede ir y aconsejar y consolar a otros, o permitir que el Espíritu Santo a través de esa situación consuele a otros también. Entonces, dice la palabra, esto está en 2 Corintios 1, 6 y 7. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Y así, esta persona que pasó este problema, en este caso Pablo, consolaba a otros, los cuales podían soportar y pasar el problema. Y así nos llama a nosotros el Señor. Sí, pasaste todas estas dificultades, sí, pasaste estos problemas, sí, pero yo estuve ahí con vos, yo ahí te estuve consolando, yo ahí te estuve ayudando, te di mi espíritu, completaste el sufrimiento. Y a partir de ahí podés consolar a otros. Entonces podés hacer que otros soporten con paciencia, podés ayudar a que otros soporten con paciencia los mismos sufrimientos. Entonces, y dice en el 7, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes en nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Tendremos parte de ese consuelo que Dios nos da a todos, porque en su espíritu sobreabunda la gracia, sobreabunda el consuelo, sobreabunda todo lo que necesitamos. Pero primeramente buscamos al reino de Dios y su justicia. Queridos hermanos, hermanas, amigo, amiga, quería compartir esto con ustedes en este último martes que tenemos de este año 2020. Y pensando que en todo esto que hemos pasado, el año que viene, con el consuelo, con todo lo que el Señor nos ha dado, podremos nosotros ser consolados y a su vez ayudar a otros, a consolar a otros, darle ánimos a otros, hacerles partícipes de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos pasado. Así que el Señor los bendiga. Te invito a que si no conoces a este Cristo de poder, que lo hagas, porque Él te ayudará a pasar todas estas cosas. Y recuerden que tenemos las meditaciones los días martes y jueves a las 19:15 y nuestro pastor predicando los días domingos a las 11:15. Hasta entonces, nos vemos el año que viene. Que tengan felices fiestas y que Dios los bendiga. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti
amigo, amiga, donde tú estés. Y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.